Buenos días a todos. Mi nombre es María Torres y soy de Bioval. Y nada, hemos organizado este webinar de hoy sobre las ayudas de agrupaciones empresariales innovadoras, pues para que tengáis un poquito información sobre estas ayudas y a las que Bioval pues ya va a empezar a trabajar y va a empezar a presentar proyectos de cara al próximo año. Y nada, comentaros que a Bioval se le concedió el sello AEI al principio de este año, de 2022, creo que fue en el mes de marzo. Y nada, como os comentarán después José Manuel y las personas del equipo, las convocatorias de AEI son 2 convocatorias anuales, ¿vale? Nosotros en la primera convocatoria, que se lanzó aproximadamente sobre febrero, al darnos el sello posteriormente no pudimos presentarnos, pero en la de junio sí que nos presentamos a través de un consorcio con otro clúster, ¿vale? Con el de salud mental. Y de cara al próximo año lo que queremos es ser Bioval el promotor de nuevos proyectos entre los asociados y poder presentarnos a una de las 2 convocatorias o incluso a las 2, dependiendo un poco de los proyectos que vosotros tengáis y que presentemos. Así que nada, simplemente comentaros que creo que es una muy buena oportunidad para todos los socios el poder fomentar y el poder hacer proyectos conjuntos y que, bueno, pues esto es un camino que iniciamos y que creo que será muy próspero y muy productivo para todos vosotros. Así que nada, simplemente darle las gracias a FI Group por darnos hoy este webinar, por ayudarnos en todo el tema de toda la gestión de estas nuevas ayudas y nada, y vamos a empezar ya. Yo doy paso a José Manuel Vallés, que es de la oficina de aquí de Valencia, y nada, os dejo con él y nada, y luego ya comentamos al final, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer la asistencia a todos los que os hayáis conectado a este webinar y inmediatamente posterior pues darle las gracias tanto a María como a Bioval por permitirnos colaborar e intentar haceros llegar las oportunidades de financiación a través de estas ayudas. Bueno, mi nombre es José Manuel Vallés, soy manager de un equipo de consultoría en la oficina de Valencia y responsable del departamento de partnership en la zona de Levante. Y hoy tenemos también con nosotros a Belén Marzo, que es nuestra sectoral líder del área de salud y experta en financiación de proyectos de este área. Y a Fran Nomo, que es el responsable de la convocatoria de agrupaciones empresariales innovadoras y experto también en la solicitud de este tipo de ayudas. Bueno, para quien no nos conozca, vamos a hacer una pequeña presentación de FI Group, principalmente contando los servicios que ofrecemos. Posteriormente, pasaremos a dar algo de información acerca de la convocatoria de las agrupaciones empresariales innovadoras y las principales características que tienen. Luego daremos unas pequeñas pinceladas de los próximos pasos a seguir para la identificación de proyectos y finalmente un turno de dudas y preguntas que hayan surgido durante el webinar. Un segundo. Vale. A ver si pasa la... Vale, ahora sí. Disculpad, que se ha pasado... Vale, un segundo. Ahora sí. Venga, pues empezamos. Bueno, ¿quién es FI Group? FI Group es una empresa internacional líder en financiación de la I+D+I desde hace 20 años.
Bueno, como podéis ver, al final estamos ubicados en todo el mundo. Principalmente estamos posicionados en toda Europa, empezando por España, Portugal, países como Italia, Alemania, Bélgica, Francia. Y nos solemos estar presentes en aquellas zonas donde se potencia cualquier incentivo a la I+D+I y que los organismos están muy encima de esta área, ¿no? Pues, por ejemplo, con países como Japón, Singapur, Estados Unidos, Colombia, Chile. Bueno, tenemos más de 40 oficinas por todo el mundo. Tenemos una cifra de negocios a nivel de grupo de más de 130 millones. Somos más de 1.400 empleados y tenemos más de 18.000 clientes. Además de las oficinas físicas, como hemos visto, pues disponemos de determinados hubs operacionales en otros países donde se apuesta por la I+D+I, como Irlanda, México, Países Bajos, Perú, Suiza o Uruguay. Y estamos trabajando en tejer una red de partnership internacional con foco en aquellos países de interés como pueden ser Australia, Polonia, Rumanía. Bueno, lo decíamos anteriormente, ¿no? FEI Group es líder en el sector. ¿Por qué somos la consultora de referencia? Bueno, no lo decimos nosotros, lo dice el informe del Ministerio de Ciencia, dado que tenemos el 30% de la cuota de mercado de los informes motivados vinculantes, con un 98,7% de aceptación. Tenemos más de 3.900 clientes activos, más de 50 millones de facturación. Hemos manejado más de 3.000 millones de euros de presupuesto en proyectos de I+D+I y alcanzado una financiación de más de 450 millones de euros en financiación para las empresas. Haciendo foco a España, pues tenemos 6 oficinas, presencia en 9 ciudades, con más de 650 empleados y más de 3.500 clientes en España a nivel nacional. Destacar las oficinas más grandes o de relevancia como pueden ser Barcelona y Madrid, pero también pues, poner foco en las que son más pequeñitas, pero que colaboramos mucho, como puede ser Palma de Mallorca, Bilbao, Sevilla o, en este caso, la oficina de Valencia, ¿no? Que si hacemos foco a la zona Levante, pues en nuestra delegación pues trabajamos más de 300 millones de euros en presupuestos de I+D+I y hemos alcanzado y conseguido financiación para las empresas de más de 10 millones de euros. Con todo ello, pues un volumen de negocio de 5 millones de euros. Bueno, acotando los servicios que trabajamos y un poco por bajar un nivel, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Principalmente trabajamos la fiscalidad de la I+D+I a través de servicios como pueden ser las deducciones por I+D, la Patent Box o las bonificaciones por personal investigador a la Seguridad Social. También trabajamos los bloques de financiación a través de cualquier ayuda nacional, europea, a través de IDAE o proyectos de energía o eficiencia energética que ahora se gestionan desde los organismos regionales, como puede ser IBACE. También trabajamos la Tax List y, sobre todo, estamos muy centrados en aprovechar los fondos de recuperación del Next Generation. De hecho, bueno, debido a la crisis COVID, pues nosotros pensamos que era una oportunidad, que íbamos a poder aprovechar los fondos de recuperación de Europa y potenciamos la estructura de grants, de ayudas a nivel nacional e internacional,
con una gran contratación, con una estructura muy sólida dirigida para aprovechar estos fondos. Precisamente por esto tenemos tanto a mis compañeros Belén como a Fran con nosotros, ¿no? Forman parte de esta estructura y que nos permite especializarnos por sectores, como en este caso puede ser el salud. Luego tenemos otros departamentos, no de menor relevancia, pero que son importantes para nosotros para darle globalidad a esta I+D+I, a la gestión global, con departamentos de fiscalidad inmobiliaria, con departamentos para trabajar la activación de gastos en I+D o para optimización de costes. Y luego, no menos importante, destacaría principalmente dos departamentos. El departamento de innovación, que surge fruto de la necesidad de reinventarse internamente, de dar una vuelta a los procesos que trabajamos en la compañía y que queremos hacer extensibles al resto del mercado, ¿no? Porque es una gran oportunidad dado que trabajamos con la I+D+I, que menos que innovar internamente con nuestros procesos. Y ya finalmente, y hacer una mención especial al Departamento de Administraciones Públicas, hemos hablado de que todos estos servicios o incentivos se pueden aplicar a la empresa privada, pero precisamente en la oficina de Valencia tenemos un Departamento de Administraciones Públicas muy potente que está trabajando codo con la Administración y que nos complementa desde la parte pública. Y ya para terminar, un poco por acotar todos estos incentivos que hemos comentado, ¿dónde impactarían en la empresa? Pues bueno, si queremos impactar en la cuenta de pérdidas y ganancias, pues podemos trabajar aumentando los ingresos a través de los diferentes incentivos como pueden ser las ayudas autonómicas, nacionales, PERTES, Next Generation, ayudas europeas o internacionales. Si queremos reducir los gastos, pues trabajaríamos las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador, la fiscalidad inmobiliaria o la optimización de costes. Si queremos tener un impacto directo en la base imponible y reducirla, pues tendríamos que trabajar el incentivo de Patent Box. Y si quisiésemos impactar en cuota del impuesto de sociedades reduciéndola, pues deberíamos de trabajar el incentivo de deducciones fiscales por I+D+I. Bueno, sin más, le voy a dar paso a mi compañero Fran, que como he comentado anteriormente, experto de la convocatoria, conoce a la perfección la solicitud de esta línea de ayudas y os va a comentar un poco las novedades y las características principales. Vale, muchas gracias, José Manuel. Bueno, nada, vamos, eso, como ha dicho mi compañero, a comentar un poco qué oportunidades, ¿no?, se nos abren desde Bioval con este nuevo sello de cara a esta solicitud, ¿no?, de agrupaciones empresariales innovadoras. Vale, bueno, al final, para poneros también un poco en contexto, tenéis que entender que esta convocatoria históricamente siempre ha estado, ¿no?, por parte del Ministerio de Industria, pero históricamente siempre ha tenido, pues eso, una sola entrada, una sola convocatoria anual de 8 millones de euros. Con todo el despliegue del plan de recuperación y de los fondos Next Generation, pues hemos pasado a 2 convocatorias en la que en una de ellas sí que preservamos esa dotación inicial de los 8 millones, en torno a los 8 millones, pero estamos viendo cómo tanto en 2021 como en 2022 se abre una segunda convocatoria, en el caso de 2021 de 20 millones y en el caso de 2022 llegamos hasta los 50, perdón, de 2022 llegamos hasta los 50 millones, ¿vale? Entonces aquí también remarcar que es una oportunidad bastante interesante, ¿no?, que se quiere impulsar bastante un poco este ecosistema, ¿no?, innovación de las AEIs. Bueno, pues ya entrando más en materia, ¿cuáles son los objetivos de la convocatoria? Pues lo que comentábamos, ¿no?, fortalecimiento de los colectivos empresariales que reúnan características de las AEIs, agrupaciones empresariales innovadoras. Después, impulsar el crecimiento e innovación mediante las AEI, por supuesto, de las PYME, ¿vale? Porque esto también va muy ligado a la componente 13 del plan de recuperación que habla del impulso a la PYME,
luego veremos cómo se traduce este impulso. Y por último también, pues eso, generar ecosistemas y potenciar de alguna manera esos ecosistemas de innovación en sectores diversos como son las AEIs, ¿no? Que al final vemos que están pues, por todos los sectores prácticamente. Lo dicho, 2 convocatorias previstas de cara a 2023. Aún no tenemos las fechas concretas, pero sabremos que una pues estará a principio de año, en torno a febrero, y otra, bueno, pues en primavera más o menos, abril de 2023, que serán de 8 y 45 millones respectivamente. Los beneficiarios de esta ayuda, pues al final, por supuesto, las agrupaciones empresariales innovadoras inscritas en el registro correspondiente y las empresas que formen parte de estas agrupaciones también. Vale, ¿qué básicos que tengo que tener en cuenta de cara a esta convocatoria? Es una subvención a fondo perdido, completamente a fondo perdido. Los beneficiarios, como he dicho, las AEIs en colaboración con otras o incluso las empresas que forman parte de estas agrupaciones. Vale, hay exclusión de ciertos sectores, pero es raro que encontremos este tipo de sectores en una agrupación, dado que se trata de sectores primarios y de sectores relacionados con la pesca. La ejecución, por supuesto, tiene que cumplir el efecto incentivador, es decir, tenemos que empezar a ejecutar el proyecto una vez ya hayamos realizado la solicitud de la ayuda. Es concurrencia competitiva, es decir, que al final vamos a obtener una serie las solicitudes se van a ordenar por orden de evaluación en torno a unos criterios que establece la convocatoria. El cobro, y es algo que quiero remarcar, ¿no? Porque siempre nos encontramos con que, bueno, al final cuando tenemos un fondo perdido y nos anticipan parte de esta subvención, pues siempre tenemos que presentar garantías. Que es importante que todo, o sea, el 100% de la subvención se realiza con pago anticipado, ¿vale? Y no es necesario presentar garantías. Y esto es realmente que si estáis familiarizados con ayudas veréis que es algo insólito, ¿no? En el mundo de las ayudas. Y luego, por supuesto, pues tiene que existir un acuerdo, un contrato, donde especifique al final en el proyecto qué parte va a cumplir la asociación, qué parte van a cumplir cada uno de los asociados en el proyecto, etcétera. Esto, bueno, típico acuerdo de consorcio, también si estáis familiarizados con ayudas consorciadas. Vale, dentro de la propia convocatoria de las AEIs tenemos 3 diferentes líneas de financiación, ¿vale? En primer lugar tenemos la línea 1, que sería actuaciones de apoyo al funcionamiento de las AEI. Aquí estaría principalmente destinada a la propia asociación como tal, sobre todo a AEIs incipientes, como es el caso de Bioval, que tiene que tener una antigüedad de un máximo de 4 años. Y aquí lo vemos, ¿no? en la presentación. Tienen que ser AEIs de reciente constitución, estamos ante una intensidad de ayuda del 50%. Tipos de proyectos, pues al final todas aquellas actuaciones, inversiones, estudios que ayuden a mejorar la gestión interna de la AEI. Aquí, pues evidentemente puede ser muy amplio, ¿no? Podemos meter muchos tipos de actuación. Gastos financiables, pues por supuesto gasto de personal técnico dentro de grupos de cotización 1, 2 y 3, gastos de personal administrativo, colaboraciones externas hasta un máximo del 60%, gastos de alquiler, mantenimiento, reparación y material fungible hasta un 20% y gastos de viajes y alojamiento. Después tenemos la línea 2, que son los estudios de viabilidad técnica. ¿Qué tipo de proyectos podemos financiar por esta línea? Pues al final van a ser estudios enfocados a la definición de proyectos que, bueno, pues al final un estudio de viabilidad, ¿no? De que al final, cómo de viable es que yo aplique esta tecnología en este sector concreto o cómo de viable sería desarrollar un proyecto de este tipo sin realmente correr el riesgo de desarrollarlo como tal. Y esta línea está muy enfocada, o sea, de hecho, es su objetivo. El objetivo es que sean proyectos que tengan encaje en la línea 3 de esta convocatoria o en el programa Horizonte Europa, que si estáis familiarizados con ayudas europeas, posiblemente lo conozcáis. Aquí un poco lo mismo. Beneficiarios AEI, puede ser una AEI o más de una AEI, en colaboración con las empresas que estén inscritas.
La intensidad de ayuda sería de un 50%. Los tipos de proyecto ya hemos comentado, estudios de viabilidad para presentar a línea 3 o Horizonte Europa. Y al final aquí los gastos financiables van a ser gastos de personal, en este caso solo técnico, colaboraciones externas hasta un máximo del 60% y gastos de viaje y alojamiento. Después tendremos la línea 3, ¿vale? Que esta quizás sería de cara a las empresas inscritas en Bioval la que más interés puede suscitar, que estamos ante los proyectos de tecnologías digitales. Al final son los proyectos de como tal de I+D+I, ¿no? Que vamos a encontrar en la convocatoria. Aquí vamos a tener, pues lo he dicho, proyectos de transformación digital clasificados dentro de investigación industrial, desarrollo experimental o innovación incluso. Importante también tenerlo en cuenta porque siempre nos encontramos, ¿no? que la financiación a veces de la innovación es un poco más compleja que en el caso de I+D. Entonces aquí, si entramos más en detalle, tendríamos que los beneficiarios, por supuesto, serían la AI también una o más, al igual que la línea 2, en colaboración con las empresas inscritas dentro de la agrupación. Los tipos de proyecto, pues por supuesto, proyectos que incorporen conocimientos y o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas. Aquí es importante porque me gustaría hacer un matiz y es un poco para que podáis entender el espíritu, ¿no? de la convocatoria. Al final, lo que se está buscando aquí, evidentemente, son proyectos dentro del sector TIC, ¿vale? Que tengan ese componente TIC, pero aquí lo que queremos es ver una aplicación aterrizada dentro del sector concreto de la AI. Es decir, aquí lo que más van a valorar es el hecho de que los proyectos estén muy alineados con el objetivo de la AI, ¿vale? Porque al final es un poco también el objetivo, lo que comentábamos, también dinamizar estos ecosistemas dentro del sector. Entonces, aquí es un aspecto interesante es que se puede también plantear proyectos con diferentes fases, es decir, la duración de los proyectos en una convocatoria sí que es verdad que es bastante corta, ¿vale? Estamos hablando de unos 10 meses de ejecución, pero por el contrario tenemos la posibilidad de plantear un proyecto por fases hasta 3 fases, ¿vale? Lo que nos daría un total de plazo de ejecución de 30 meses. Ya estaríamos en la misma tesitura similar a la de un CDTI, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues es un aspecto a considerar. Gastos financiables, pues lo mismo que en la línea 2. Gastos de personal técnico, colaboraciones externas hasta un máximo del 60% y gastos de viajes y alojamiento. Aquí abajo tenéis la tabla de intensidades, ¿vale? A fondo perdido, dependiendo de si se trata de gran empresa, mediana empresa o pequeña empresa, evidentemente, a medida que va decreciendo el tamaño de la empresa, vamos a tener más intensidad. Tenemos también, dependiendo de si es investigación, desarrollo o innovación, vamos a tener pues, progresivamente menos intensidad. Y un aspecto que también busca un poco la convocatoria es que los resultados de estos proyectos de I+D, de I+D+I, pues de I+D en este caso, porque la I no tendría demasiado sentido, es la difusión de los resultados, ¿no? Que nos incrementa la intensidad de ayuda en un 15%. Entonces, ¿a qué me refiero con amplia difusión de los resultados? Pues al final, participación en ferias, pues publicación de artículos, etcétera. Aquí también es algo muy amplio, ¿no? que nos permite la convocatoria para aumentar esa intensidad. Vale, al final, no sé si ha quedado claro, pero los proyectos que se admiten dentro de la línea 3 tenemos que constituir un consorcio, ¿vale? Con la AI y con diferentes empresas. ¿Qué características tiene que tener este consorcio? Vale, pues importante, participación como mínimo de 2 pyme, es decir, el mínimo consorcio funcional, por decirlo de alguna manera, sería 2 pyme más la propia AI. Segundo, que la contribución de grandes empresas tiene que ser como un máximo del 70%, ¿vale? No puede, o sea, una gran empresa no puede aportar más del 70% del presupuesto, una o varias. La AI, como miembro del consorcio, tiene que también aportar parte del presupuesto y esta contribución
pues tiene un mínimo del 4%, ¿vale? Que es bastante bajo, por lo que no debería suponer un factor demasiado limitante, porque además no solo nos dicen que la contribución mínima tiene que ser el 4%, sino que nos permiten que la AEI pueda contar con personal de las empresas asociadas, hasta el mismo número de horas que impute el personal de la AEI. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica no estaríamos hablando de un 4%, ¿vale? Estaríamos hablando de un 2%. ¿Por qué? Porque al final las propias empresas asociadas pueden pues, imputar horas de personal como si fuesen de la AEI para las tareas que realizaría la AEI hasta el mismo número de horas, por lo que tendríamos ese margen de la mitad, ¿no? Por lo que, bueno, aquí son bastante flexibles en este punto. Y bueno, y sin más vuelvo a dar paso a mi compañero José Manuel para que os explique un poco los próximos pasos en este sentido. Vale, gracias, Fran. Bueno, en cuanto a los próximos pasos, lo que vamos a hacer para todos los que estuvieseis interesados en asistencia al webinar para conocer la convocatoria, pero también para la identificación de proyectos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, y ahora la proyectaremos, será cumplimentar una ficha de identificación donde nos deberíais de facilitar el tipo de proyecto, las novedades. Lo vamos a compartir ahora, un segundo. Os lo enviaremos por correo electrónico a través de la asociación y la idea es que nos lo enviéis, ¿vale? Cumplimentado con la información que consideréis, ¿vale? A ver, un segundo. Y podemos empezar por arriba. Un momento. Vale. Simplemente queremos identificar los proyectos. Para ello, una ficha en la que incluiremos los datos de contactos, el nombre de la entidad, un teléfono, un correo, algo para poder contactar con vosotros, por si surge alguna duda o de interpretación o de lo que sea. Si queréis ponerle un nombre o un título al proyecto que queréis proponer, cuál es la planificación del proyecto que necesitaríais para poderlo ejecutar aproximadamente, ¿vale? Porque esto luego lo tenemos que hilar y lo tenemos que juntar con un consorcio, por lo tanto, es dar unos pequeños flecos de la idea de proyecto que podéis proponer y a partir de ahí nos ponemos a trabajar nosotros en juntarlos. Luego, también, ¿qué necesidades tendríais, no? Como estamos buscando un consorcio, pues bueno, ¿qué necesitaríais que es encontrar un consorcio para poder llevar a cabo vuestro proyecto? Me lo invento, por ejemplo, necesitaríamos un laboratorio que realizase determinadas pruebas. Pues bueno, pues tenemos que poner el perfil o un centro tecnológico que diese un plus en cuanto a investigar en determinada materia. Pues bueno, sería identificarlo en este cuadro, ¿vale? Y cualquier comentario que queráis incluir acerca de las necesidades que tiene vuestro proyecto. A partir de aquí, empezamos con una pequeña descripción general del proyecto, con un par de líneas de cuál es la idea, de cuáles son los principales objetivos, qué es lo que queréis conseguir, ¿vale? Si nos podéis identificar qué tecnologías utilizáis en el proyecto o que tenéis en mente, pues perfecto. Incluso un pequeño estado del arte, ¿no? De la técnica, de cómo se están realizando actualmente esos trabajos o en qué se apoyan las empresas hasta la fecha o, por ejemplo, qué limitaciones técnicas existen y, por lo tanto, vuestro proyecto puede mejorar, ¿no? Se trata también un poco de identificar cuál es el punto de partida en el que nos encontramos, ¿vale? A partir de aquí también tenéis una pequeña tabla para identificar cuál es el tipo de proyecto según la evolución tecnológica que proponéis, ¿no? Pues bueno, si no supone ninguna variación tecnológica, que no tendría mucho sentido, o si supone una variación tecnológica incremental, o es una nueva generación tecnológica respecto a proyectos ya desarrollados, o implica una introducción de una tecnología totalmente nueva, y luego identificar si es a nivel de empresa o si es a nivel de mercado, de forma global, ¿no? Más cerca de la I+D. Bueno, y un campo para identificar cuáles son las novedades que aporta este desarrollo que estáis proponiendo, cuáles son las mejoras frente a lo que existe actualmente en el mercado.
aunque sea una pequeña identificación, nos va a ayudar luego a poder hacer esa conjunción entre proyectos, ¿vale? Y en última instancia tenemos el presupuesto, ¿vale? Que lo que queremos hacer es tener a grandes rasgos de qué volumen de presupuesto estamos hablando. Bueno, pues qué gasto en personal podría suponer, si existe personal técnico y administrativo, pues diferenciarlo, cuáles serían las subcontrataciones o colaboraciones externas que necesitaríamos y el gasto asociado. También gastos de alquiler, mantenimiento, pues a cuánto podría ascender o qué material fungible necesitaríamos para la realización de esas pruebas de validación, por ejemplo. Y si existe algún gasto adicional, como puede ser viajes o alojamiento, ¿vale? La tabla de la ficha está bastante automatizada, es decir, permite cumplimentar pues, texto en determinados campos, en otros campos permite incluir euros, pues bueno, importes. Está bastante sencilla, es verdad que tiene algunos campos, pero bueno, que lo intentéis complementar estaría bien. Incluso si queréis salir de la plantilla y facilitarnos algo que tengáis ya elaborado previamente, pues bueno, cualquier información adicional es bienvenida. Lo de la ficha es un poco por estandarizar y por tener la misma información de todos aquellos que queráis proponer proyectos, ¿vale? Vale, pues si quieres volvemos a la presentación. Un segundo. Bueno, pues como os he comentado, ¿no? Se trata de, nos encontramos en la fase de identificación. La idea es cumplimentar esta ficha de identificación de proyectos. En función de la cantidad recibida, no sabemos cuántos proyectos podemos dinamizar. Necesitamos saber cuáles son las líneas, necesitamos estudiarlos y desgranarlos. Necesitamos un poco de información para ver cómo podemos agruparlos y montar este consorcio. Revisaremos y planificaremos reuniones internamente para analizar esta información que recibamos y valoraremos, pues, en función de la cantidad de información que recibamos, pues, determinar qué posibles acciones podemos hacer para alinear estos proyectos. Una vez más avanzado en esta identificación, pasamos a la fase de preparación de solicitudes. Necesitaríamos, con las empresas que se seleccionen o que propongan proyectos, pues hacer alguna reunión para montar el consorcio, definir el alcance final, depurar aquellas propuestas que habéis enviado. Aunque nosotros podamos hacer una propuesta inicial, lo ideal es que vosotros, como expertos en la temática, pues podáis darle ese plus y acotarlo y bajarlo un poco más a la parte tangible, ¿no? De lo que es la ejecución final. Y una vez definido esto, pues pasaríamos a la recopilación de documentación necesaria para preparar la solicitud, como cualquier otra ayuda que conozcáis que se presente en consorcio. La diferencia es que en este caso también está articulado por parte de la asociación, ¿vale? Bueno, pues esta es un poco la presentación que queríamos hacer de la convocatoria de las AEIs. Si os parece, damos un tiempo para que cualquier duda o pregunta que queráis lanzar, que la aprovechemos, ¿no? Este slot que tenemos, tanto conmigo como con María y con Belén y Fran como expertos del sector y de la convocatoria. Así que quedamos un poco a la espera, ¿vale? Vale, creo que están lanzando alguna pregunta al panel. Vale, si queréis empiezo por la primera pregunta. Si estos proyectos se pueden compatibilizar con algún otro incentivo a la I+D+I. Vale, para aquellos que no conozcan, habrán empresas que no habrán presentado nunca ayudas, habrán otros que sí que lo conozcan cómo funcionan, pero no conocerán los incentivos a la I+D+I. Al final, digamos que estamos dentro de diferentes áreas de trabajo. Estamos previo a la ejecución de proyectos, por lo tanto, estamos en la fase de financiarlos, ¿vale? Y son totalmente compatibles con otros incentivos, como por ejemplo pueden ser las deducciones fiscales por I+D+I. Es decir,
primero se solicitaría la ayuda para el proyecto, se conseguiría financiación y posteriormente, ya ejecutado el proyecto y habiendo pasado la primera anualidad, se podrían trabajar, por ejemplo, las deducciones fiscales por I+D+I, ¿vale? Sería una opción. Es decir, tenemos un doble retorno, ¿vale? Vale. Preguntan Vale, porcentajes máximos y mínimos por entidad. vale. Bueno, pues al final, porcentajes máximos y mínimos por entidad. Si volvemos a la tabla de intensidades, ¿vale? A unas diapositivas más atrás, bueno, al final, a ver, más atrás, una más. Vale, ahí lo vemos claramente, ¿no? Al final ¿de qué va a depender? Del tipo de proyecto que vayamos a presentar, ¿vale? Y del tamaño de la empresa y de si vamos a hacer difusión de los resultados. Entonces, máximo, ¿vale? Para una pequeña empresa, si estamos ante creación de tecnología, proyectos más disruptivos de investigación industrial, nos iríamos hasta el 80%, ¿vale? Si estuviésemos, pues en el caso de una mediana empresa, si estuviésemos eso ante lo más disruptivo del mercado, hacemos amplia difusión, podríamos llegar hasta el 75, para gran empresa hasta el 65, ¿vale? Esto sería lo máximo. Y si estuviésemos hablando pues de lo mínimo, ¿no? ¿Qué sería, si presento, por decirlo así, el peor proyecto que pudiese presentar, ¿vale? Que sería de innovación, que sería ya pues proyectos que no son ninguna novedad a nivel de mercado, sino que son una novedad solo para la propia empresa, ¿vale? Proyectos de innovación. Aquí tendríamos, tanto para mediana empresa como para pequeña, tendríamos un 30%. En el caso de gran empresa, para realizar proyectos de innovación, que no lo he comentado y es interesante también saberlo, se necesita que el proyecto esté realizado en un 30% como mínimo del presupuesto por pymes. A ver, al final, si veis un poco la estructura de la convocatoria en la que las grandes empresas se lo pueden ir con el 70, etcétera, es un requisito que es muy fácil de cumplir. Es decir, tendría que ser, tendría que ser muy complicado no poder cumplirlo por si fuesen muchas subcontrataciones, pero bueno, que está bien también comentarlo. También preguntan sobre duración del proyecto, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado al final. 10 meses, ¿vale? Serían 10 meses por cada convocatoria, pero como podemos presentar proyectos por fases, nos iríamos a los 30 meses, ¿vale? Que al final estamos en un similar a lo que podría ser un CDTI, ¿vale? De duración. CDTI PID, Proyecto de Investigación y Desarrollo. Vale, a la hora de la evaluación, que hemos comentado que es concurrencia competitiva, que se está preguntando también, ¿qué puntos son los que más se tienen en consideración? Pues sobre todo, importante comentar que tienen bastante en cuenta el hecho de que la empresa, o sea, bueno, de que el proyecto haya sido presentado como fase anterior, o sea, en la línea 3 como una fase anterior o como línea 2, porque de alguna manera le estamos dando continuidad. Es decir, esto es algo que tienen bastante en cuenta. De hecho, no sé si ahora mismo no recuerdo el número de puntuación que corresponde, pero es algo bastante significativo. Después también tienen bastante en cuenta toda la parte de impacto medioambiental e impacto a nivel de digitalización del sector y, por supuesto, también tienen muy en cuenta que esté enfocado, al ser el Ministerio de Industria, tienen muy en cuenta que esté enfocado para la parte de Industria 4.0 de producción, ¿no? Pues al final nos vamos a proyectos de gemelos digitales, de robótica incluso, que bueno, entiendo que quizá no se aplicaría tanto, pero bueno, que al final tienen muy en cuenta que esté muy alineado también con el tema de Industria 4.0, ¿no? Vale, otra cuestión que también está saliendo es poco qué ejemplos podríamos poner de proyectos financiables. Voy a poner un poco un posible proyecto que pueda ser de proyecto que pudiese hacer Bioval, ¿no? Pues al final, como sois una asociación de salud, pues podríamos, por ejemplo, estar hablando
no lo sé, un gemelo digital que pudiese monitorizar algún tipo de variable fisiológica y fuese capaz de predecir pues, alguna enfermedad o algún tipo de patología, por poner un ejemplo, podría ser un proyecto bastante potente para la convocatoria. Incluso podríamos irnos a un I+D. No sé si investigación, dependiendo de lo que hubiese, de la tecnología que se desarrollase, pero sería un proyecto bastante potente. O bueno, también podríamos hablar de algún tipo de plataforma colaborativa a nivel de hospitales, ¿no? Pues, oye, pues al final ser capaz de recopilar todos los datos de un hospital pues para tratarlos de alguna manera en cuanto a lo que salud se refiere, pues podría ser también un proyecto que podría ser financiado por la convocatoria. Vale, tenemos otra pregunta que es muy interesante porque habla, ¿pueden participar centros tecnológicos u OPIs? Sí, pueden participar, por supuesto. En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de financiación reciben? Pues en este caso no lo hemos puesto, quizá deberíamos haberlo matizado, que sería el porcentaje que aplicaría para gran empresa, sería el mismo, para la asociación también. Y si deben estar adheridos a la asociación, sí. Si no es a esta, a otra, pero tienen que estar adheridos a una AE. Vale, otra pregunta que está saliendo. ¿Es necesario para la línea 3 ser consorcio? ¿Puede ir una gran empresa sola? Vale, para la línea 3 es imprescindible ser un consorcio, ¿vale? Y si puede ir una gran empresa sola, en este caso, pues lo mismo, ¿no? Si estamos en un consorcio, pues evidentemente no tiene que ir sola. Y de hecho, al ser una gran empresa, tendría que ser un consorcio constituido por 2 pyme más esta gran empresa. ¿Cuál es la intensidad máxima de una ayuda para una gran empresa? Pues ya ha salido, ¿no? El 65%. Es incompatible con un mover singulares, por ejemplo. Vale, aquí, claro, aquí tenemos que ver también qué tipo de ayuda es, ¿vale? Si estamos hablando de un mover singulares, dado que es una ayuda para inversión, no sería incompatible porque aquí estamos ante proyectos de I+D, ¿vale? Esto lo regula la normativa europea, el reglamento 651. Entonces, aquí habría total compatibilidad, pero también tened en cuenta que los mover singulares te financian otra cosa diferente, que nos financian aquí. Al final, aquí estamos hablando de gastos de personal, de colaboraciones externas, pero sí. Si estuviésemos hablando de proyectos de I+D, aquí sí que tendríamos que ir con más cuidado. Si, por ejemplo, hemos presentado un PID, un proyecto de CDTI, tendríamos que ir con más cuidado porque no podríamos financiar 2 veces el mismo gasto, ¿vale? Entonces, aquí sí que tendríamos que mirárnoslo más con lupa. Hola, buenas. ¿Cuál es el presupuesto máximo de la convocatoria? Vale, aquí la ayuda, entiendo que se refiere a la ayuda máxima. Aquí tenemos, al final como tenemos 2 entradas, o sea, es decir, 2 convocatorias anuales con diferente dotación, bastante diferente dotación, aquí estamos viendo 2 tendencias, ¿vale? Por un lado, la convocatoria de 8 millones de euros, pues sí que llegamos hasta un máximo de ayuda de 450.000 euros, creo que en el caso de investigación era 450.000 euros como máximo, y en el caso de la dotación de la ayuda de la segunda entrada, de la segunda convocatoria, con más, que tiene más dotación, de 50 millones aproximadamente, ya estaríamos hablando de un máximo de ayuda de unos 2 millones, 3 millones. A ver, aquí también, claro, vayamos también con pies de plomo. Sí que es verdad que nos lo están ampliando, pero siendo realistas es complicado, ¿no? Pues imputar hasta 2 millones de euros de gasto en personal. Es bastante complicado, pero bueno, todo puede, si es un consorcio muy grande, pues claro que podría ser. Vale, presupuesto máximo y mínimo por proyecto, al final no es ni máximo ni mínimo, sino que va un poco influenciado por la ayuda, ¿vale? Es un poco esa conversión, habría máximo, no habría mínimo.
cantidad máxima a percibir ya ha salido. Voy leyendo las preguntas, ¿eh? Voy leyendo las preguntas. Limitaciones para gran empresa en millones de euros, pues también la ha salido. Entonces, creo que ya no hay más por responder. No, en principio no habría ninguna más. Si alguien quiere lanzar alguna pregunta adicional. Vale, si no, pues podemos dar por cerrado el webinar. Bueno, por nuestra parte, o sea, seguro que salen cosas una vez se aterrice, ¿no?, toda la información y empecéis a pensar en qué proyecto podemos presentar, y seguro que surgen algunas dudas. Por nuestra parte, bueno, como os facilitará por parte de Bioval tanto la ficha de identificación de proyectos como la presentación, pues bueno, tenéis nuestros contactos. Si no, pues ya sabéis que formamos parte de Facebook Group y podéis descolgar el teléfono y preguntar por cualquiera de nosotros, ¿vale? Y sin más, si os parece, pues lo dejamos aquí para no dilatarlo más y no alargarlo. María, no sé si quieres cerrar el webinar. María. No te escuchamos. Bueno, cuestiones del directo. No te preocupes. Bueno, nada, agradecer de nuevo a todos los asistentes que habéis podido participar y que habéis lanzado preguntas, porque en principio, pues bueno, parece hay cierto interés. Yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar conjuntamente con Bioval, sobre todo porque viene muy vitaminada por los fondos NextGen en este 2023. Por lo tanto, vamos a ponernos a trabajar, vamos a empezar a ver este tipo de proyectos que podemos presentar y a ver si podemos montar algo chulo y algo con impacto para el sector. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Gracias a Bioval por contar con FI Group para el webinar, y gracias Belén y Fran por vuestra asistencia y por vuestro acompañamiento. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo. Hasta Un luego. saludo. Gracias, hasta luego. Adiós.